¿Listos? Gloria a Dios. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos hermanos. Donde quiera que nos estén escuchando o nos vayan a escuchar próximamente cuando pongamos compartir en YouTube. Pues deseamos muchas bendiciones para cada uno de ustedes, esperando pues que se encuentren gozando sobre todo de la paz. No importa que haya prueba, pero si está la paz de Jesucristo, eso supera y ayuda a pasar el mal momento y seguir con la fe y con la esperanza bien puestas en el autor de nuestra fe, que es Jesucristo nuestro Señor. De antemano, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de nuestro párroco, Padre Safranik, y los saludo a su hermano en Cristo, el hermano Antonio y Gilberto, que vamos a estar aquí pues hoy compartiendo la palabra del Señor, y junto a nuestro hermano Jesús, que va a estar allá en los controles, tratando de que todo vaya bien en lo técnico. Pues hoy es un día, cada día que el Señor nos permite debe ser un día grande, un día con felicidad, con alegría y con gozo, como les decía al principio. Si tenemos la paz de Jesucristo el Señor, aunque haya pruebas y dificultades, nuestra esperanza, nuestra fe y caridad deben de estar ahí, siempre puestas como un buen cimiento para poder caminar en fe, especialmente en estos tiempos. Pues hoy nos toca, hermanos, compartir con ustedes la palabra de este día, que es la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10 y del 16 al 18. El salmo es el 127, son 3 versículos, y el evangelio es San Mateo 23, 27 al 32. Y para empezar, les vamos a invitar, hermanos, a que nos pongamos en la presencia del Señor, y vamos a hacer una pequeña oración invitando al Señor y dador de vida, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que venga y que nos acompañe, que nos llene de su paz, de su alegría, de su gozo y sobre todo de su sabiduría para poder compartir hoy palabra de Dios que haga impacto en nuestros corazones y en los corazones que van a escucharla o que van a verla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad y de misericordia, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, una vez más, mi Dios, estamos aquí ante tu presencia, mi Dios, reconociendo que tú eres grande, que tú eres santo, santo, santo y digno de recibir la gloria y la alabanza, la adoración y la exaltación en medio de la asamblea de tus santos ángeles, mi Dios, pero también acá en la asamblea de tus hijos en la iglesia, mi Dios. Te damos gracias por la oportunidad que nos brindas, Señor, de estar compartiendo tu palabra. Pedimos, mi Dios, que añadas tu bendición, Señor, a estas palabras que vamos a compartir, que nuestros hermanos, Señor, que la reciban, sea para la gloria de tu nombre, para su sanación, sea para que ellos, Señor, pues afiancen su fe y su esperanza, su caridad en tus promesas, y que puedan llegar ellos también junto con nosotros a buen puerto, o sea, a la casa de nuestro Padre. Virgen María, Madre nuestra, ruega siempre por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a dar el micrófono al hermano para que empiece con la primera lectura. Si quiere proclamarlo usted, ¿no? Bien, gloria a Dios. Vamos a proclamar la primera lectura, que está tomada de segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3,
versículos del 6 al 10 y después pasamos al versículo de 16 al 18. Y dice la palabra de Dios así. De esta clase son los que se meten por las casas. A ver, Perdón. bien, dice. Es a Tesalonicenses. Sí, Tesalonicenses. 3, 6 al 10 y 16 al 18. Sí. Okay. Dice así, que todos trabajen. Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla. Mientras estuvimos entre ustedes, no perdimos a nadie. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente, noche y día, hasta cansarnos, para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Después es al 16 al 18. Que el Señor de la paz les dé su paz, y en todo tiempo y en todo, que el Señor esté con ustedes. Este saludo es de mi propia mano. Pablo es la contraseña en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Bueno, miren, hermanos, el apóstol San Pablo hoy nos está recordando algo muy interesante. Nos está recordando de que dice que en la iglesia ellos fueron un ejemplo para la comunidad más que todo lo estaba escribiendo a la comunidad de Tesalónica, a los tesalonicenses, y les está aclarando cómo tienen que ser las cosas en una comunidad. Y ciertamente el título de la lectura dice, o sea, que el que no quiera trabajar, pues que no coma. ¿Por qué se da esto? Porque a veces se piensa, por ejemplo, si eres predicador a tiempo completo, o podría ser que seas misionero a tiempo completo, ya sea que estés soltero o ya sea que tengas familia, o te dediques junto con toda tu familia a proclamar la palabra de Dios, o sea, en todas partes. Lógicamente, si somos predicadores o somos misioneros a tiempo completo, pues no nos va a quedar tiempo de trabajar.
o sea, no nos va a quedar tiempo de trabajar. Y San Pablo en ese tiempo, y hay que ver los dos ámbitos. Por ejemplo, en el tiempo de San Pablo, él podía llegar a los lugares que él fuera a predicar, ya sea a pie, o en barco, o en caballo, porque esos eran los medios de transporte en ese tiempo. Ahora traigámoslo a la actualidad. ¿Cómo sería, o sea, en este tiempo? O sea, ¿qué se necesita para trasladarse de un lugar a otro? Y de hecho, pues, eso lo sabemos que, por ejemplo, los que se dedican, pero más a fondo a la predicación y a la predicación a tiempo completo, pues, es una pequeña ayuda, ¿no? Una ofrenda pues que se le da a los misioneros para que sigan ellos evangelizando a tiempo completo. Y en realidad San Pablo nos está recordando que pero hay que tener cuidado con aquellos predicadores, con aquellos que tal vez se quieran aprovechar de la palabra de Dios, porque hay muchos, sinceramente, o sea, que pues podríamos decirlo así, cínicamente, pues, o sea, es una tarifa que ya te ponen para cuando ellos tienen que llegar a predicar. Y en realidad la palabra de Dios pues nunca se tendría que ser vendida, porque la palabra de Dios la hemos recibido gratuita y se tiene que dar gratuitamente. Ahora bien, San Pablo también nos está recordando de aquellos hermanos que pertenecen a la comunidad, que aquellos hermanos que a lo mejor tal vez se aprovechan de la comunidad y dicen, no, pues mira, hermanos, ustedes trabajen y que yo me voy a dedicar a las cosas del Señor y ustedes me van a mantener, lo cual tampoco, o sea, es lícito, porque San Pablo está recordando, o sea, nosotros, dice, teníamos todo el derecho de poder hacer eso y no lo hicimos, sino que les quisimos dar un ejemplo de que tanto nos dedicábamos a la enseñanza y a la predicación, que también tuvimos que trabajar. ¿Para qué? Para ganarnos el pan, el sustento de cada día. O sea, todo lo que comimos, todo lo que vestimos y todo eso, nosotros lo ganamos. Entonces la lectura de San Pablo nos quiere recordar algo importante, que en la comunidad tienen que haber hermanos tanto que vayan caminando y creciendo en la fe y enseñando en la fe, pero también que nos dediquemos a nuestros quehaceres cotidianos, como lo es el trabajo, como lo es me recuerdo cuando decían que ya venía el fin del mundo, ¿no? Y todos pedían, y todos otros pues pastores nos decían, no, ya viene el fin del mundo, así que tráigame todo lo que tenga, y porque el fin del mundo ya viene y usted ya no va a necesitar todo eso. Y mucha gente lo hizo, mucha gente dio todo eso. Entonces San Pablo nos está recordando eso, que en las cosas espirituales tampoco podemos ser holgazanes, o sea, que tenemos que aplicarnos tanto en lo cotidiano como en lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Pues muy acertado el comentario del hermano. Yo nomás quisiera agregar un poquito para ponernos en contexto cómo fue que sucedió esta carta de San Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica pues era una ciudad, o mejor dicho, la capital de Macedonia, que Pablo visitó
hacia el año 50, 51, y los estuvo evangelizando aproximadamente por 3 meses nada más. Porque dice aquí la historia de este viaje de Pablo, que después de 3 meses de Pablo estar ahí con ellos evangelizándolos, y Pablo fue muy perseguido incluso por los mismos judíos, pero no convertidos, sino los mentados judaizantes, que también se dedicaban a andar refutando a Pablo o a los cristianos que predicaban a Jesucristo como el Señor y como el Mesías. Y después de 3 meses Pablo se tuvo que ir de ahí de Tesalónica. ¿Por qué? Porque estos judíos hicieron una serie ahí de problemas que Pablo ya no puede estar ahí, y se fue, y Pablo estaba muy preocupado por esta comunidad que él había empezado a evangelizar. Después, cuando mandó a Timoteo a chequear, a ver qué había pasado con la comunidad, Timoteo dice que le trajo buenas noticias, y que aquella semilla que habían sembrado San Pablo en estos hermanos de Tesalónica había empezado a dar fruto. Pero como toda comunidad también, pues crece la cizaña y el trigo juntos a la vez. Y como Pablo en aquel tiempo se creía y se predicaba que la venida de Jesucristo era inminente, a pesar de que estos habían recibido al Señor Jesucristo, lo habían reconocido como Señor y Mesías y estaban entusiasmados, se empezaron a relajar. Se empezaron a relajar tanto que después ya no querían trabajar. ¿Por qué? Porque decían lo mismo que este pastor que contaba el hermano. Si ya viene Jesucristo pronto, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué afanarnos por cosas? Mejor hay que nomás dedicarnos a la pura iglesia y a pura gloria a Dios, aleluya. Y cuando se dio cuenta de eso San Pablo, pues les mandó esta carta. Y ahí es donde les dice, ya les dimos el ejemplo. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto, pero la hora ni el día nadie la sabe. Y en la palabra de Dios, cuando dice la palabra de Dios que viene pronto, eso no quiere decir que viene en un día o 2. Pronto puede ser en 100 años, pronto puede ser en 500 años. Porque si tú te das cuenta, los que ya tienen una edad madura, más o menos cincuentones, así como nosotros, sesentones, que andamos por los 60 casi o llegando, ahorita nos podemos dar cuenta cómo la vida se va tan rápido. Cuando estamos jovencitos o niños, un año parece que fueran 10. Ahorita, cuando ya estamos de esta edad, maduros, se puede decir, un año parece que fuera un mes o 2 meses. Bueno, pues este problema lo tenían los hermanos de Tesalónica y empezaron a aflojar en el trabajo. Y no querían trabajar, no querían esforzarse. Se imaginaban ellos que Dios iba a mandar un ángel del cielo para traerles como Elías el pan de cada día. Pero lo que el Señor hizo con Elías fue algo extraordinario, nada más para mostrar su poder. Pero a nosotros no debemos esperar eso, hermano. Claro que si estamos en alguna situación, en alguna ocasión donde no hay otra alternativa, Dios te va a mandar un ángel para traerte lo necesario. Pero mientras tengamos fuerzas, mientras haya trabajo, mientras tengamos biles que pagar o una familia que mantener, tenemos que trabajar. No debemos de esperar o creer que porque yo trabajo en la iglesia o yo soy, como decía el hermano, yo soy predicador, ya la comunidad o la iglesia tiene la obligación de mantenerme. Hay de ministerios a ministerios, sí es cierto. El mismo Evangelio dice que el que trabaja para el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero aquí San Pablo primero da un ejemplo y dice, nosotros no fuimos carga. O sea, Pablo tenía el derecho de decir, yo voy a predicar el Evangelio y yo quiero que ustedes me den una casa, que ustedes me alimenten, que ustedes me den lo necesario para mí.
Pero Pablo fue más allá, él fue ejemplo, como fue ejemplo Jesucristo, que Jesucristo se esforzaba en todo lugar y en todo momento para dar ejemplo de cómo se debe de vivir. Y Pablo fue pues un hombre bastante disciplinado, que era lo que les faltaba a los tesalonicenses, y es lo que falta desgraciadamente ahorita en muchas comunidades, incluyendo la misma propia de nosotros, donde hay hermanos, hay hermanas que parece que por un año o 2 o 10 o 15 que han servido al Señor, como que pensamos que ya la tenemos hecha, y no, debemos de esforzarnos hasta el final, porque acuérdense lo que dice la palabra del Señor: el que persevere hasta el final solamente se salvará. Y los hermanos de Tesalónica pues ya no querían trabajar. Entonces ojalá, hermanos, que nosotros, si tenemos algún parecido con los hermanos tesalonicenses en este sentido, pues podamos corregir ese defecto en nuestras comunidades, en nuestra casa, porque también en nuestras casas también a veces hay algún miembro, un padre o una madre que ya no quieren esforzarse, quieren que los hijos los mantengan cuando gozan de buena salud, cuando gozan de, se puede decir, de una mentalidad pues bastante aceptable, no quizás al 100%, ¿verdad? Pero sí bastante aceptable para poder trabajar, para poder mantenerse y colaborar en las necesidades de la casa. Pero a veces les entra un espíritu de flojera, que quieren que otro trabaje por ellos y no quieren mover una mano, porque se sienten con derechos, no sé por qué, de que alguien más te tenga que mantener, ¿verdad? Entonces aquí es donde la palabra del Señor irrumpe fuertemente, y San Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. Y yo he llegado a eso a pronunciar con mis hijos a veces, cuando de pronto no quieren trabajar o quieren relajarse, les digo: bueno, si ustedes creen que los biles se van a pagar solos, entonces no trabajen. Pero si no, cuando llegue el problemita del bill que tienes que pagar, no vengas a decirme: papá, necesito. No, usted ya es responsable, ya es mayor de edad, o estás a punto de ser mayor de edad, pero ya tienes sabiduría y debes tener discernimiento de que nada es gratis en esta vida y que tenemos que trabajar para sobrevivir y también para poder colaborar, ayudar a algún hermano, algún familiar o vecino, amigo que de pronto tenga alguna necesidad, y podemos nosotros pues compartir algo con él de lo mucho que el Señor nos ha dado. Entonces, no debemos despreocuparnos, hermano, en las comunidades si hay alguien que por casualidad, bueno, aquí no hay casualidad, sino por diosidencia, escuche este mensaje y ya no quiere trabajar, ya ni en su casa ni en la iglesia, nada más se dedica a pura oración, bendito sea Dios, y piensa que solo con pura oración ya él está contribuyendo, pues está equivocado. Claro, puede haber una excepción, puede haber algún hermano que tenga alguna incapacidad, pero incluso a veces con incapacidades la gente algo puede hacer. Y yo he visto muchos hermanos que aún con alguna incapacidad, a veces hasta en silla de ruedas, pero allí andan tratando de ayudar en algo. Ojalá pues que no caigamos en la, ¿cómo podríamos decir esta palabra? En el relajamiento, y que estemos esperando que alguien más tenga que hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Más bien, sigamos el ejemplo de San Pablo y los discípulos, que no fueron atendidos a la comunidad, sino que para ayudar a aliviar la carga, ellos fueron unos ejemplos en trabajar para poder caminar como comunidad y no ser más bien una carga, sino más bien ser un sostén, pues para ahí por donde ellos estaban, y ojalá que también nosotros así seamos. Bueno, si les parece, vamos a ir al Salmo, hermanos, para ir avanzando.
Es el Salmo 127. No lo tengo aquí mejor anotado. A lo mejor está mejor aquí. Salmo 127, versículo 1 al 2 y del 4 al 5. Y dice así la palabra del Señor a través del Salmo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Pues solamente está hablando también sobre el trabajo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Jesucristo, bueno, el Señor Dios, nuestro Dios, en el Edén dijo: comerás el pan con el sudor de tu frente, o sea, te esforzarás por trabajar, porque no todo te caerá del cielo. Y dice aquí el Salmo que será muy dichoso aquel hombre, aquella mujer que se esfuerce, que con esfuerzo traiga el pan a la mesa, y no que puedan andar gente manoseando por ahí o haciéndose el listo, flojos en los trabajos. No sé, de pronto ustedes han tenido compañeros en el trabajo que son flojitos, mañosos, marrulleros, siempre tratando de que el otro trabaje más y a la vez que son pagados igual. Pero siempre hay gente, en todos lugares siempre va a haber, y si lo hubo ahí en la comunidad de Tesalónica, pues también lo va a haber en nuestras comunidades, hermanos. Solo hay que tratar de animar a estos hermanos y de corregirlos con amor, si es que han caído en el relajamiento y no quieren esforzarse. Si les parece, nos vamos a ir al Evangelio para ir entrando ya en la recta final. Y dice el Evangelio San Mateo 23, 27 al 32 de la siguiente manera. A ver, no quiero equivocar. 23, 27. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas, sepulcros para los profetas, y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Hasta ahí, ¿verdad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Pues le voy a invitar al hermano a que haga una pequeña reflexión sobre el Evangelio. El Evangelio comienza con una frase muy fuerte, ¿verdad? Y dice: ay de ustedes maestros, dice, y fariseos de la ley, o sea, hipócritas. Una palabra muy fuerte que usaba Jesús en su tiempo para referirse a algo que en realidad, o sea, él veía que estaba pasando.
Por ejemplo, comencemos recordando quiénes eran los maestros de la ley y quiénes eran quiénes eran los fariseos. O sea, eran personas, dice, estudiadas, ¿no? Personas que se sabían la ley, la ley, podríamos decir más que todo, la ley de Dios al revés y al derecho. Pero había un problema, y el problema era de que ellos podían saber mucho de escritura, mucho de enseñanza, mucho de libros, muchas cosas, pero eso no lo llevaban a la práctica. Y cuando alguien no lleva a la práctica lo que sabe, entonces ya es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué les dice Jesús? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Y es que en realidad los maestros de la ley y los fariseos, y de hecho en otra ocasión, cuando Jesús también les está hablando, les está predicando, les dice, ustedes, maestros de la ley y fariseos, les gusta ponerles cargas pesadas a los demás cuando ustedes no son capaces ni de tan siquiera llevarlas en sus hombros. Y ciertamente, pues también Jesús tenía razón. ¿Por qué? Porque los maestros de la ley y los fariseos carecían de ese sentido común. Es decir, como se creían aquí los que lo sabían todo, o sea, se sentían así como pavos reales, o sea, que no, a mí tú no me puedes venir a discutir nada, no me puedes venir a hablar nada de la ley, de las escrituras, porque yo me lo sé todo, al derecho y al revés, pero no estaban cumpliendo con lo que dice la misma palabra, no lo estaban llevando a la práctica en sus vidas y más que todo en sus comunidades, o sea, a su comunidad, pues, a la que pertenecían. Entonces por eso Jesús es bien duro y les dice, o sea, ustedes son, o sea, ustedes por fuera se ven bien, no se ven hasta santos se ven, o sea, hasta la aureola se les echa de ver así arriba de la cabeza, pero por dentro, dice, ustedes son una podredumbre por dentro. ¿Por qué? Porque podría ser que de tanto estudio, de tanta enseñanza que ellos tenían en la cabeza, en la mente, solamente se les había quedado ahí, pero no la habían podido bajar a su corazón para que, asimilándola también en el corazón, lo reflejaran con los demás y llevaran a cabo, o sea, todo lo que nosotros sabemos, las obras de caridad, las obras de misericordia y todo eso. Y eran personas de que les gustaba usar, dice, también hasta con su ropa, ¿no? O sea, atuendos así largos y que la gente los viera pasar y dijera, oh, miren, aquel que vaya es un maestro de la ley, aquel es un fariseo, o sea, son personas sabias, porque en ese tiempo a estas personas de esa forma se les tenía que eran personas con un gran conocimiento y con una gran sabiduría. Y entonces, nos dice el versículo 28,
ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ahí está, ese es el punto. Mire, nosotros podemos conocer mucho de la palabra de Dios. Usted puede saberse la Biblia al revés y al derecho, usted puede tener mucho estudio, pero si en nosotros no existe la mínima pizca de humildad, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque eso nos hace que nos llenemos de un ego, y el ego en realidad pues también es un pecado, porque tendría que ser que del conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios, primero es aplicarla a nuestra vida, a los que están alrededor mío, para yo después irla a aplicar, o para yo después recomendársela a los demás. Porque si no es así, nos vamos a parecer a los maestros y a los fariseos, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo llevamos a la práctica, y si no encaminamos incluso hasta nuestra propia familia por los caminos del Señor, díganme con qué tal vez moral podríamos irle a decir a otros o a los que están ahí afuera que lo hagan. Porque lo primerito que nos van a decir, ¿saben qué es? Nos van a decir, pues primero evangeliza a tu familia y después me vienes a evangelizar a mí. Eso es lo primero que la gente allá afuera nos va a decir. Entonces, y por eso Jesús está siendo bien claro en este aspecto y dice, o sea, ustedes, maestros de la ley, fariseos, ustedes son unos hipócritas. Imagínense que la gente, que nos dijeran a nosotros así también allá, nos vamos a asustar, ¿verdad? Entonces hay que pedirle al Señor que esta palabra de Dios la apliquemos a nuestra vida, para que, como decía San Francisco de Asís, para que cuando vayamos a predicar, incluso a veces no utilicemos ni tan siquiera palabras, sino que la gente nos va a ver, y lo que arrastra más es el testimonio que cada uno de nosotros demos, porque creemos en un Jesús vivo y resucitado. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ir terminando ya, hermano, con este compartimiento, y ya solo tendría algunas palabritas sobre este evangelio, que es uno de los evangelios más duros, porque fue donde Jesucristo trató con más severidad a los maestros de la ley, a los fariseos, que eran pues los representantes de la religión de su tiempo, y que eran personas que conocían bien la ley y querían que las demás gentes hicieran o llevaran a cabo la ley perfectamente, mientras que ellos, pues Jesucristo se los iba a decir hipócritas. ¿Por qué? Porque decían una cosa y hacían lo contrario. No tenían misericordia, no tenían compasión del pueblo, querían que el pueblo siguiera las tradiciones correctamente, y si alguien quebrantaba algún mínimo de alguna ley, que a veces, si las vemos ahorita, pues no tenía gran importancia, por ejemplo el de no lavarse las manos. Si alguien veía que no se lavaba las manos, casi ya lo querían descomulgar, hermano, imagínese. Por eso cuando vino Jesucristo, Él puso todo en orden, y principalmente a estos representantes de la ley fueron los que trató más duro. ¿Por qué? Porque estaban guiando al pueblo no hacia Dios, sino lo estaban alejando de Dios
Fíjese, qué contraste tan grande. Siendo los representantes de Dios en aquel tiempo en el pueblo de Israel, en vez de estar acercando a la gente hacia Dios, la estaban alejando con las prácticas religiosas, con todos los puntos y comas de las leyes de aquel tiempo, que eran unas leyes, muchas de las leyes eran casi sin sentido, podríamos decir. Por ejemplo, hasta tenían que contar los pasos que se podían dar en día sábado, hermano. Si alguien encontraba en día sábado a alguien que estuviera herido, que hubiera caído en desgracia, no estaba permitido ayudarle porque se iba a contaminar y después no iba a poder ir al templo. Qué tristeza, ¿verdad? Que eso pasara en aquel tiempo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que eso sigue pasando en este tiempo. Y a veces aquellos que Dios nos ha regalado un poco de conocimiento, o aquellos que ya tienen un gran conocimiento, no son capaces de voltear a ver la necesidad del hermano, la necesidad de la hermana, la necesidad de aquel misionero que a veces viene de tan lejos con una misión, primeramente de traer la buena noticia del Evangelio y de compartir sus experiencias, pero también quizás la de llevar algo, cosechar algo de lo material en nosotros, la bendición que Dios nos ha dado, para poder llevar a aquellos hermanos allá. No sé, he visto hermanos sacerdotes, misioneros que vienen incluso desde la África, desde América Central, México o a otros países, bien pobrecitos, y a veces los dejamos ir con las manos vacías. Y nosotros entonces nos parecemos a veces a los fariseos que dicen: ay, si nosotros hubiéramos estado cuando mataron a los profetas, no lo hubiéramos permitido. También nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando no le brindamos la mano a aquel hermano que viene con una misión, con una necesidad de alguna comunidad de tan lejos, que nosotros, pudiendo tener la posibilidad quizás de hacer un esfuerzo y dar $1 más o $5 más, qué sé yo, para esta misión, endurecemos nuestro corazón y empezamos a juzgar. ¿Quién sabe? Puede ser que no, puede ser que sea un bandolero, puede ser que sea. Y hermano, tú te das cuenta cuando alguien viene como mercenario del Evangelio y cuando alguien viene sin interés, pero con necesidad. Ojalá que el Señor pues nos ayude a ver, a discernir cuando alguien viene como mercenario, y pues sí, ¿verdad? No dejar que se abuse de la comunidad. Pero también ojalá que podamos ver cuando alguien viene de parte de Dios y que Dios espera que nosotros podamos contribuir con esa comunidad, así como las comunidades de la iglesia naciente se ayudaban mutuamente unas a otras con ofrendas para los pobres de Jerusalén. Muchas veces cuando San Pablo salía a predicar y él llegó a pedir una ofrenda para los pobres de Jerusalén, para aquellos que estaban sufriendo aquella comunidad, y no estoy hablando de los judíos ricachones, sino de la comunidad cristiana que estaba marginada, perseguida y que hasta los mataban por proclamar a Jesucristo. Entonces estaban desprotegidos y no tenían prácticamente nada. Sin embargo, nunca se desanimaron y la bendición siempre llegó de alguna manera o de otra. Pero a veces Dios te quiere bendecir a ti, pero haciéndote a ti bendición para otro. Pero a veces, hermanos, solamente somos fariseos. Queremos la bendición para mí, y si algo queda más, también para mí, y si pudiera quedar un poquito más, también para mí. Y nos parecemos al asadón, hermanos, que solamente es para acá y para acá y nada para allá. Y yo lo tengo eso comprobado, hermano, desafortunadamente en mi misma familia a veces, y eso es triste a veces, y tengo que yo a veces reprender
pues usando esa misma palabra que soy Jesucristo. Dejemos de ser hipócritas. No solamente quieras para acá, sino también cuando haya oportunidad, Dios te dé la oportunidad de bendecir a alguien, bendícelo. Porque si tú bendices, Dios te bendice. Bendices, Dios te bendice. Pero si solamente tú quieres para mí, y nada para aquel, fariseo hipócrita. Fariseo hipócrita, sepulcro blanqueado. Por fuera podemos andar muy, quizás hasta de traje de corbata y no faltar a la misa y ser muy, ¿cómo se puede decir? Muy correctamente en la Santa Misa. Pero una misa no bien vivida no deja nada en tu vida. Una misa que solamente vas por cumplir, por cumplimiento. Estás cumpliendo, sí, con lo que manda la Santa Iglesia, pero estás mintiendo ante Dios, porque estás ahí no porque amas al Señor, sino porque quieres cumplir supuestamente y apaciguar tu conciencia. Muchas veces no lo escuchamos cuando nos dice que debemos de dar un paso hacia adelante y hacer la diferencia y ser un poco más radicales, como fue radical el Señor. Nosotros a veces pensamos que hasta ahí es hasta donde nos llamó el Señor Jesús y no queremos dar un paso más porque no confiamos en que Dios nos pueda bendecir. Y por eso es que muchas veces detenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque no das un penny que Dios te lo iba a multiplicar. Y termino con esto, hermanos, con un pequeño cuento, donde nos dice que una vez un rey fue a visitar a una ciudad de su reino, pues, y que toda la gente estaba con gusto y con alegría y todos esperando a ver qué el rey les iba a llevar. Y dice que el rey encontró a uno de los más pobrecitos, y el pobrecito, cuando se le quedó viendo el rey y lo llamó, dijo: ay, qué mirada el rey, a lo mejor me va a dar, qué sé yo, tantas manzanas de tierra, tantas hectáreas, o me irá a dar una casa, o me irá a dar, qué sé. El rey es muy bondadoso. Sin embargo, cuenta la historia que el rey le estiró la mano y le dijo: ¿qué es lo que tienes para mí tú? Dice que este hombre se indignó tanto que dijo: ¿cómo es posible que el rey me esté pidiendo a mí, que soy el más pobre de esta ciudad, y quiere que yo le dé de lo poquito que yo tengo? Pero le dio pena. Dice, el hombre dice que llevaba su saco de maíz, sacó 3 granitos y se los puso en la mano al rey. Y el rey los vio, le agradeció por ese regalo que tenía para el rey. Dice que cuando iba para su casa y al vaciar el costalito de maíz, encontró 3 granitos de oro. Y dice que dijo: ¿por qué no se lo di todo? Hermano, a veces nosotros también así somos. El Señor nos pide algo para el hermano y nosotros damos una migaja. Y por eso es que el Señor, de acuerdo a lo que damos, es de acuerdo a lo que vamos a recibir. Si damos mucho, el Señor nos va a dar mucho. Pero cuando digo nos va a dar mucho, no estoy hablando de materialmente solamente, como yo pensaba antes, que si doy $20, Dios me los va a multiplicar por 100 y yo sacaba la cuenta y pues imaginas. Ay, me van a dar $1,000, ¿dónde me los encontraré? ¿Quién me los irá a traer? Yo pensaba. Pero no, hermano, te los va a devolver en salud, te los va a devolver en bienestar, te los va a devolver en paz, te los va a devolver de muchísimas maneras. Pero a veces nosotros estamos tan materializados en este mundo que pensamos que solamente es lo material. Y yo pensaba: me voy a sacar la lotería entonces si no me aparecen los 2,000. O me voy a encontrar una cartera, yo creo, con unos $5,000. Pero no era así. Es que Dios te bendice de muchísimas formas. Y Dios nos ha bendecido y no nos damos cuenta de eso. Ojalá, hermanos, pues que tengamos más parecido al Señor, a Santa Teresa Jornet, que fue una santa
que trabajó al servicio de los más pobres, de los ancianos, como la Madre Teresa de Calcuta. Y ojalá pues que nos vayamos pareciendo más a Jesucristo y a sus santos, y que vayamos desterrando el fariseísmo de nuestros corazones. Hermanos, que el Señor los bendiga, y ojalá que este compartimiento pues sea de bendición para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Y si de pronto en alguna palabra por ahí te sintiste como un gancho al hígado, que algo haya dolido, pues te pido que hagas una reflexión sobre tu vida y a ver por qué es que sientes ese dolor. Hermano, pues tenemos unos minutos para despedirnos. Bien, hermanos, esta tarde pues ha sido de bendición para cada uno de nosotros, para ustedes también. Esperamos